Recuerdo como si fuese ayer la sensación incómoda que tuve la primera vez que vi esta imagen al aterrizar en Almería. Y es que 37.000 hectáreas de invernaderos, uno junto a otro, no te dejan para nada indiferente. Y viajé hasta Almería para conocer si este sistema productivo de invernaderos, el también conocido como mar de plástico, era sostenible en el tiempo. Y para ello fui a hablar con algunas de las personas clave que están participando en la transformación de este modelo. Para poder valorar adecuadamente, quería entender primero cuál es el rol y el peso del negocio de los invernaderos en la población de Almería. Y para ello fui a visitar a Diego Varela, que es vicerrector de Investigación e Innovación en la Universidad de Almería y un gran conocedor en el tema. Juegan un papel fundamental, son el auténtico motor del desarrollo socioeconómico y demográfico de la provincia de Almería en los últimos 50 años, ya más de 50 años, desde el primer invernadero que se hizo en 1963, pues son unos generadores de riqueza y además un auténtico modelo único en el mundo de reparto de riqueza. Los invernaderos de Almería en realidad son unas 32.000 hectáreas de superficie cubierta, pero en realidad son minifundios, son pequeñas explotaciones familiares, representan más o menos el 40% del Producto Interior Bruto de la provincia de Almería, luego tienen un impacto pues, muy considerable en el desarrollo de la agricultura familiar en la zona. Muchas personas cuando piensan en Almería piensan en zonas desérticas, invernaderos llenos de plástico, pero muchos de ellos desconocen los auténticos tesoros medioambientales y de biodiversidad que existen en esta región. Por ello, visité a José Luis, un gran conocedor de estos entornos naturales, y decidimos hacer nuestra reunión en este enclave de abundancia biológica, donde se puede ver el contraste de este paraje nativo con la huella de los invernaderos. José Luis ha estudiado muy a fondo qué impacto ha tenido todo este sistema de invernaderos en la biodiversidad de estos entornos naturales de Almería. Bueno, el principal impacto es la pérdida y destrucción del hábitat y la degradación del hábitat. Estamos hablando de una zona que ha cambiado totalmente, un ecosistema natural a uno antrópico que ha perdido toda su, o casi toda el valor ecológico que tiene. Y este tipo de ecosistemas por al final está cada vez más degradado, pero lo que sí sería necesario un poco es proteger los parches de vegetación naturales que hay y restaurarlos, porque uno de los problemas que hay es que cada vez están más fragmentados y puede que tú mantengas una especie, pero lo que tienes que mantener también es el nivel funcional, es decir, que el ecosistema funcione y pueda también aportar los servicios ecosistémicos que hemos hablado. Es decir, no puede ser que estén desapareciendo humedales, que siga la contaminación, pues por ejemplo por plástico. Es decir, tenemos que cambiar un poco el chip, que la gente se conciencie de que la biodiversidad pues un plus, algo añadido que puede mejorar tanto el producto pues, como a nivel natural. Almería se reinventó ella sola hará 60 años, de tener una tierra improductiva y sin recursos a convertirse en un referente mundial en el uso de la producción a través de invernaderos. Esta generación de agricultores crecieron gracias al uso de productos químicos. Los mismos que les ayudaron en su momento están poniendo ahora en riesgo la sostenibilidad del modelo futuro. Tengo la suerte que durante mi visita se organiza una feria donde asisten los agricultores a conocer las novedades del sector. Voy a aprovechar para conocer cómo lo están viviendo y qué nuevas tendencias hay hoy en día en el sector. Hemos estado hablando sobre los grandes inconvenientes de los productos químicos. Destrozan el suelo, contaminan los acuíferos y, para más inri, están subiendo muchísimo los precios. Me comentan que el agricultor convencional es muy diverso y cada vez se interesa más en cómo hacer mejoras de suelo para trabajar de forma más sostenible. Muchos de estos agricultores están cambiando la forma de hacer las cosas. Quizás no todos hacia una agricultura ecológica, pero sí cada vez más ecológica. Pero si quería saber lo que de verdad estaba ocurriendo, no me quedaba otra que ir a hablar con los agricultores. Y allí conocí a Esther. Os diría
que es un referente en la agricultura biológica y en el control biológico de plagas. Pero ella es mucho más. Su cosmovisión de la agricultura y de nuestra relación con la tierra es realmente inspiradora. Mejor que nos lo comparta ella. Bueno, pues mi gestión o mi manera de controlar las plagas es control biológico o conservación. Por eso el tema de la biodiversidad es tan importante. Son recursos para los insectos beneficiosos. Atraigo todos los beneficiosos a través de los reservorios, que son los enemigos naturales de mi plaga. Este pulgón es solamente para este tipo de cultivo, pero no le hace daño al mío. O sea, es solamente específico del cereal. Y así voy atrayendo a los beneficiosos o a sus enemigos naturales para combatir mi plaga, y esa es la manera que hago. Bueno, estas son plantas reservorias, ¿vale? Todas las fases de los insectos necesitan, en cada fase, un alimento, ¿vale? Yo tengo aquí tanto depredadores, parasitadores, pero todos tienen diferentes fases, y en cada fase tiene un alimento. La variedad de plantas es justo eso. Yo en los cereales pongo, en este caso me ha entrado espontáneamente, un pulgón específico del cereal que no se pega al cultivo, pero comparto su enemigo natural. Entonces es imprescindible tener carne para ese depredador, que su carne o su proteína es el pulgón. Y entonces ellos entran a depredar esto y consiguen mantenerme la plaga a raya. Yo plaga voy a tener porque tengo que convivir con ella, es el equilibrio, pero nunca con daño, ¿me entiendes? Si yo no tuviera esto no podría existir. Entonces, en adultos casi todos comen y necesitan para reproducirse, para vivir y desarrollarse, la flor. Y aquí viene el tema de la flor. Es súper importante tener flor, porque si no hay néctar, no hay ni reproducción ni sigue el ciclo. La tierra, también pupan en la tierra. Entonces, tienes que estar pensando siempre solamente, no es estar pensando siempre solamente, es sencillamente un formato de biodiversidad en su tiempo exacto y abundante en todo el cultivo, para que todos los ciclos de todos los insectos que a ti te hacen falta aquí se puedan desarrollar, pero generación tras generación, porque cuando tú lo traes recién traído de la fábrica auxiliar, viene del laboratorio. Entonces la segunda generación es la fuerte, ¿vale? Es la que viene ya, la que está acostumbrada a este hábitat. Y es esto, criar un ecosistema para ellos, un mundo para ellos. Es como una placa cromática, ¿sabes? Vale. Al girasol se le pega todo. Ya. O sea, lo bueno, lo malo. ¿Ah, sí? Tú teniendo el girasol en el camino sabes la plaga que tiene en el cultivo. Sí. Es como un testigo. Aquí lo que hay es vida. En cualquier parte tú lo que quieras hacer, tanto aquí en el camino como en la plantación, tú aquí la vida brota. Sí, sí. Biodiversidad de todo, que no falte. Bueno, la biodiversidad es 100% imprescindible porque a cada planta se le asocia un insecto. Si no tienes plantas, no tienes insectos. Y si solamente tienes cultivo, tendrás solo insectos, solo ese insecto. Tu cultivo es intensivo, tu plaga será intensiva. La biodiversidad que te aporta, abrir abanico te trae otro tipo de insecto. Entonces ya existe el equilibrio. En el momento que consigues una biodiversidad ya contundente, ya poderosa, tú aquí lo único que existe es el equilibrio y natural. Y tiene que ser en todo, en el exterior y bien formado en el interior. Si te falla una chispa de biodiversidad, no nos creamos que es que el control biológico no funciona. Es que algo hemos hecho mal. Y este es mi seto. Mis setos son plantas autóctonas, es un sistema de biodiversidad súper interesante porque es un seto multifuncional. El seto tiene un porqué, no solo ecológico a nivel medioambiental, sino es como la joya de la corona del control biológico. Aquí está todo lo que te hace falta. Y en naturaleza plena, aquí no intervengo yo para nada. Conservar lo que es la fauna autóctona, porque habiendo plantas ya empiezas desde el suelo hasta el cielo con tu fauna de tu tierra.
Entonces, hiper importante el mantenimiento también de la tierra, porque hay plantas pues, que conservan la tierra, hay plantas que aportan alimento a las tierras. Mantener medioambientalmente hablando lo que había, que hemos venido los humanos a quitarlo. Sí. Y hoy hemos tenido la suerte que justo está en la finca la persona que desarrolló este seto. Estefanía nos comparte otra mirada, la de una investigadora especializada en el control biológico de plagas, que ha estado trabajando mano a mano con Esther en innovar y en evolucionar en este tipo de agricultura ecológica. Entonces es un paisaje agrario que ha estado de forma tradicional muy enfocado solo a la productividad, ¿no? En este caso, y a la bonanza, lógicamente, económica de los productores, pero no ha tenido en cuenta para nada el paisaje en el cual se asenta. Esto nunca ha sido prioritario y esto ha generado una serie de problemas desde el punto de vista de la protección de los cultivos. Es un sistema que soporta una gran cantidad de plagas y enfermedades, porque si lo piensas bien, una plaga lo único que tiene que hacer es de un invernadero a otro, tiene prácticamente una ronda de cultivos cubierta todo el año, ¿no? Y en este entorno libre o más libre de plaguicidas es el momento idóneo para poder un poco gestionar el paisaje y empezar a fomentar esa biodiversidad que habíamos perdido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? En un paisaje tan antropizado y simplificado de plástico era complicado, ¿no? Entonces, nuestra idea desde el principio era de restaurar la vegetación que hay aquí. Son ecosistemas semiáridos, arbustivos, de plantas, como podéis ver, pues, de un porte más o menos arborescente algunas, pero muchas de ellas con un porte más o menos adecuado para poder poner entre los invernaderos, y perennes. Son arbustos que una vez que los estableces te tienes que olvidar de ellos, poco mantenimiento tienen. Entonces, pues en esa línea empezamos a pensar qué especies nativas, autóctonas de nuestra zona, podríamos poner entre esos pequeños espacios de los invernaderos y que nos ayudaran de alguna manera como arterias, ¿no?, a restaurar un poco el paisaje perdido y a fomentar la biodiversidad de insectos y de artrópodos que habíamos perdido y que nos pueden ayudar a ese control biológico, porque un investigador puede contar mil cosas y hacer transferencias, hasta que no te lo dice otro agricultor y hasta que otro agricultor no vende el producto, haciendo esas prácticas y gana dinero. Entonces nuestra gran suerte fue encandilar a ciertos agricultores pioneros que siempre hay en este mundo y que se lanzaron, que vieron que la idea tenía sentido, y una de ellas es Esther, que ella sola ha convencido a toda Almería. Yeah. Bueno, yo empecé por esto por necesidad vocacional, porque había que cambiar y resetearse, por la necesidad, porque también es el futuro, porque es lo que incluso pide el consumidor. Y luego, éticamente, quien es dueño de la tierra, para mí es el que tiene la responsabilidad de cuidarla, porque la tierra no es para nosotros. Siempre estaremos hasta que dejemos de estar. Entonces, ya no es solamente una necesidad comercial o que el consumidor te lo pida, es una necesidad mundial. Bueno, es un sistema totalmente natural, entonces se diferencia en un reseteo total. El problema es el desaprender y la confianza en que funcione. Entonces se necesita verlo para creerlo, porque es complicado que una persona que lleva 50 años cultivando de otra manera, de golpe sea efectiva la que antiguamente existía, ¿entiendes? Entonces es un reseteo de cultura que solamente lo puede hacer la educación y el paso de generaciones, creo yo, poquito a poco. Los que de verdad necesitan el reseteo, necesitan aprenderlo y encontrarse bien con ellos mismos, es el joven, de 35 para abajo. 45 para abajo van ahí entre Pinto y Valdemoro, pero de 35 para abajo es una caña. A mí cuando me dicen, la juventud, divino tesoro. Y este reseteo también viene gracias a una nueva mirada, la mirada de las mujeres en la agricultura, que hasta ahora habían tenido un peso muy pequeño, pero os puedo asegurar que tienen mucho que decir. Y ahora vamos a visitar a otro agricultor. Como veréis, una mirada distinta a la de Esther, aunque también basada en el control biológico. José Manuel era un agricultor convencional que transicionó hacia la agricultura ecológica.
Me gusta mucho su caso porque demuestra que esta tendencia no es solo para pequeñas plantaciones, sino que también para grandes producciones como la suya, donde cuenta con más de 11 hectáreas de producción y exporta más del 95%. Bueno, hemos desarrollado un cordón de biodiversidad vegetal, tanto en el exterior como en el interior de los invernaderos, siempre y cuando para intentar favorecer la implantación, la reproducción de insectos tales como el sílfido, la grisopa, ¿no?, que nos ayudan, son depredadores de las plagas como mosca blanca, purgón, etcétera, ¿no? Y de lo que se trata también es de crear un sistema de economía circular, de coger, por ejemplo, con los restos vegetales o los calabacines que no son comercializables, ¿no?, los metemos en una compostera y creamos compost de lombriz, y eso después los metemos en una especie de sacos de tela, como un sistema de tea bag, de bolsas de té, y los dejamos en los contenedores macerándose durante 2 o 3 días, y eso al final crea un líquido que son, en definitiva, son pues elementos húmicos, ácido húmico, fertilizantes que obtenemos de la misma finca, ¿no?, de los productos que no son comercializables. Si apoyas la naturaleza, los insectos te vienen, y no solamente te vienen las plagas, te vienen también los insectos buenos. Yo pienso que el impacto en todos los aspectos es positivo. De hecho, sé por las conversaciones que hemos tenido con los vecinos, que al final hemos creado como un oasis, ¿no?, de biodiversidad, y que incluso está favoreciendo a las fincas colindantes. Se ha reducido considerablemente el número de tratamientos y de plagas de nuestros vecinos. Hablamos con ellos habitualmente y han llegado a esa conclusión, ¿no? Y ellos lo achacan a eso, ¿no?, gracias a las técnicas que estamos desarrollando de sostenibilidad, pues estamos creando como un islote, como un oasis de biodiversidad faunística. Bueno, los beneficios son obvios. Es una agricultura mucho más sostenible, que no solamente que cuida del medio ambiente, sino que además lo rehabilita. Al fin y al cabo, la inmensa mayoría de las plantas que estamos poniendo aquí o plantando son plantas que son parte de nuestro ecosistema, te las puedes encontrar en la Rambla. Nosotros hemos apostado en primer lugar porque creemos en este tipo de agricultura, que es más sostenible, es más limpia y al final cuida de los recursos naturales, que no son infinitos, ¿no? Al fin y al cabo lo que estamos es también creando naturaleza y sostenibilidad para las próximas generaciones. Y ahora vamos a visitar a Jairo, un agricultor apasionado en un entorno natural idílico, donde nos contará cómo aplica la agricultura biodinámica, cómo le ha cambiado su relación con la tierra desde cuando empezó como ingeniero técnico hasta ahora. Siempre intentamos, como agricultura biodinámica que es, devolverle un poco al suelo lo que éste nos lo da en forma de fruto. Nosotros los restos vegetales los picamos, los aportamos al suelo, hacemos nuestro propio compost con restos vegetales que no, como por ejemplo plantas que están en mal estado, que las quitamos, hacemos nuestro compost. Tenemos también nuestras propias lombrices que nos proporcionan humus de lombriz para poder aportarlo al suelo. Y ser un poco también, tener esa economía circular dentro de la finca, ser una finca sostenible, que podamos generar nuestros propios insumos para producir. Y un poco hacer una agricultura regenerativa que haga que la tierra sea sostenible y dure tiempo. No podemos cargar una tierra aplicando tratamientos químicos, aplicando abonados. Al final es tener una tierra sana, una tierra viva. Es lo que hacemos como agricultura biodinámica que practicamos. Al final nosotros cuando nos alimentamos de algo, no es como tiempos de nuestros abuelos, que ellos producían sus propios cultivos, no aplicaban nada. Entonces era un cultivo sano, un cultivo además con sabor. Una agricultura que te dé productos sanos, libres de residuos, libres de productos, pues es una agricultura que te va a dar vida, ya no solo organolécticamente, sino que te va a beneficiar a tu organismo. Hoy en día hay mucha gente muchas enfermedades vienen derivadas pues, de la mala alimentación que tenemos. Yo creo que principalmente hacer una agricultura de esta manera ayudará a que mejoremos en salud. Yo creo que es el principal motivo para mí, el punto ético, es decir, mirar por el bienestar del trabajador, que un trabajador esté a gusto, que un trabajador esté libre de productos químicos que en un futuro puedan perjudicar a la salud.
En este tipo de agricultura eso no sucede, entonces es una agricultura, por así decirlo, sana, una agricultura viva. Con Jairo estuvimos hablando de algo muy importante y que parece que en la agricultura industrial se haya olvidado, y es la relación que había entre el agricultor y la naturaleza. Esa conexión profunda que había antaño en todas las generaciones, de observación, de respeto, de amor, pero que con el uso de fitosanitarios se ha ido generando como un abismo entre ambas partes. Al fin y al cabo es como una falta de relación y de comunicación. Y parece que con esta nueva revolución verde se empieza a recuperar. Es una agricultura difícil, pero sí que es verdad que es una agricultura de observación. Entonces sí que el que se inicia en esta agricultura, que viene de otro tipo de agricultura, suele usar un calendario de tratamientos, un calendario tal, y no siempre es necesario. Hay que observar lo que nos rodea, ver qué señales nos manda, porque al final tú puedes tener una plaga, llamada plaga si te hace un daño, pero claro, si tú observas ese insecto en el momento que tienes que observarlo, posiblemente no pase más allá. Es una agricultura, en cierto modo, que tienes que quererla, tienes que amarla con pasión, ¿no? No te permite estar 3 días sin visitar los cultivos, porque muchas de las técnicas que se desarrollan son de adelantarse al problema, ¿no? Es decir, que si se ve un pequeño foco de pulgón, ¿no? Pues rápidamente desarrollar técnicas y crear un ecosistema trayéndose insectos, depredadores, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy, es una agricultura que no puede esperar que surja el problema, ¿no? Entonces, claro, es más intensiva en ese aspecto, ¿no? Mi relación con la naturaleza ha cambiado muchísimo. Ha cambiado en el sentido que me ha enseñado a observar. Yo antes veía las cosas, las tenía enfrente, pero no me preguntaba los porqués de estas cosas. Ahora yo, por ejemplo, entro en un invernadero y veo que sale una malva, y esa malva me está diciendo, oye, Jairo, aquí el terreno está duro, aquí el terreno tienes que hacerlo más esponjoso. Yo qué sé, ahora veo una cerraja y la cerraja me dice, Jairo, déjame vivir, que yo tengo un pulgón que no te afecta a tu cultivo y te va a ayudar para solucionar el problema que tú tienes con el pulgón que realmente te afecta a tu cultivo, porque te va a traer fauna auxiliar, te va a traer depredadores, te va a traer parasitoides. Yo ese concepto como ingeniero técnico, en otros trabajos que he tenido que no estaban ligados a la agricultura ecológica, no lo tenía. Y sí que es verdad que cuando tú abres la mente y descubres ves esa visión, te hacen muchas preguntas. ¿Lo que estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? No sé nada, la naturaleza me está enseñando más de lo que he aprendido en una escuela o he aprendido en los libros. Al final la naturaleza te lleva a la realidad, te dice, oye, si me dejas así, yo sigo adelante. Tú puede que no. Entonces yo creo que esa es la visión que me ha dado este tipo de agricultura. He querido conocer por dentro cómo es y qué función hace una de las empresas referentes en el sector del control biológico para entender cuál es su rol y cómo es que pueden ayudar a los agricultores en este proceso de transformación hacia la agricultura verde. Hasta hace unos años, muchas de las estrategias del control de plaga que se utilizaban en la agricultura, en algunos sectores, aún a día de hoy sigue siendo así, son estrategias basadas en un control más químico, por fitosanitarios, ¿vale? Muchos de los productos que hay autorizados y de los que había, sobre todo antes, no son respetuosos, no son productos compatibles con esta fauna útil. El problema es que cuando, después de varias campañas, después de varios años, has basado el control en estas herramientas, se ha desequilibrado el equilibrio natural que existía. Ahora lo que ocurre es que las plagas se han hecho resistentes a muchas materias activas de estos productos fitosanitarios y son muy difíciles de controlar con estas herramientas ya, mientras que los enemigos naturales que han sido atacados han sido más vulnerables y han desaparecido del entorno, se han ido o han migrado a otras zonas. Recuperen esos equilibrios que con el uso indiscriminado de fitosanitarios no compatibles se ha destruido. La idea es buscar estrategias preventivas, que antes de que llegue la plaga tú ya tengas ahí este enemigo natural y otros que lo van a ayudar establecidos. Este Sorius es un chinche que depreda trips, una de las principales plagas que afectan a los cultivos hortícolas aquí en el sureste, como el caso del pimiento, porque transmite un virus que mataría a las plantas. Y este auxiliar supuso un antes y un después en lo que es la implementación del control biológico aquí, en Almería, porque
de una solución que con las herramientas fitosanitarias que había registradas no se conseguía, de eficacia en el control de la plaga, y a día de hoy es el auxiliar más querido por los agricultores, porque gracias a él pueden proteger su cultivo y asegurarse de que los daños que pueda generar el tris siempre se mantengan por debajo del umbral económico. Para el control de otras plagas utilizamos unos ácaros pequeñitos que nosotros envasamos en este tipo de formato de sobre, con estos ganchitos, que el agricultor puede colgar del tallo de las plantas. Por estos agujeritos chiquitos, que es difícil de evaluar, van saliendo del interior, van colonizando la planta y van obteniendo un muy buen control de lo que es los estadios juveniles. Ellos van saliendo, van colonizando el cultivo y nos ayudan a todo ese control de las plagas. Y también fomentamos todo el tema de una biodiversidad funcional, no solo lo que soltamos, sino también favorecer la llegada de otros enemigos naturales del entorno o de favorecer la llegada de otros enemigos naturales que necesitarían néctar o polen o floraciones solapadas que el cultivo no se las va a dar. Esas son estrategias. La idea es crear un equilibrio natural entre la plaga, los depredadores, los insectos que pueden ayudarte, sean ácaros, sean insectos beneficiosos que pueden ayudarte al control de las siguientes generaciones, de forma que aunque llegue la plaga no sea capaz de reproducirse hasta el nivel de daño que supondría el dejarla actuar sola. Recuperar un poco la ayuda de la calle. En la sierra, de hecho, cuando vemos tomillos, romeros y plantas, normalmente las plagas están, pero hay equilibrio. Eso es lo que queremos recuperar para la agricultura y creo que estamos sentando unas bases muy sólidas con nuestras producciones y con todo lo que hay de trabajo, de protocolos, de conocimiento, de desarrollo, para poder llegar a todos los cultivos. Aquí estamos en lo que es la sala de la fecundación. Trabajamos con abejorros, con Bombus terrestris, que es una especie de la zona del Mediterráneo, y lo utilizamos para polinización de cultivos como el tomate, en el que la abeja no puede vibrar la flor y conseguir el cuajado del fruto. Si no fuese por el abejorro no podríamos producir tomates, tendríamos que utilizar hormonas o alguna herramienta mecánica que ayudara a esa vibración. Es una labor encomiable y fue el primer insecto que se introdujo en invernaderos. Bueno, el abejorro es fundamental porque es un polinizador. Por ejemplo, en situaciones de floraciones que salen del invierno, en árboles en zonas tempranas que aún son frías, la abeja viene muy debilitada del invierno y como la abeja tiene la capacidad de almacenar polen, no tiene la necesidad de salir en ese momento aún a trabajar. Mientras que el abejorro en días nublados, en días de mal tiempo, con floraciones muy incipientes, sigue teniendo la necesidad de trabajar y apoya a la labor de la abeja en situaciones en las que no es posible que la abeja realice este trabajo. Y para ello todos coinciden en que hay que volver a conectar todos los puntos naturales, volver a reconectar las arterias que dan vida a la región y que en un momento dado han sido obturadas. Para ello he querido visitar a Manu Sánchez, que junto con Carlos y después de 20 años han creado un oasis de vida, un vergel en medio de una zona inerte y antropizada. Me parece un gran ejemplo de lo que se puede generar a nivel extrapolado en toda la zona de invernaderos almeriense, conectando todos los espacios naturales a través de arterias verdes y de biodiversidad. Que sin esa biodiversidad que tenemos a nuestro alrededor, difícilmente, ¿no?, vamos a poder mantener este modelo, ¿no? Es verdad que es un modelo, claro, tenemos que conservar ciertas áreas, ¿no?, naturales alrededor de los invernaderos. Eso creo que ya no hay discusión alguna posible y entonces creo que las plantas son las grandes desconocidas, es decir, todo lo que no sea plantas que nos dan un beneficio claro, es decir, monetario rápidamente porque estamos cultivándola y obtenemos una cosecha y demás, es como que ya no tiene ningún valor, pero estamos muy equivocados si pensamos así, es decir, toda esa diversidad de especies que han tardado mucho en evolucionar y crear todos esos parajes naturales, eso hay que conservarlo sí o sí, porque si no, en el momento que desaparece todo eso, se produce un desequilibrio que ya estamos viendo que a nivel mundial se está dando lugar, aunque no sea esa hortaliza que inmediatamente nos van a dar un beneficio, nos dan otros muchos beneficios y entre ellos muchos de esos beneficios es para la agricultura que tenemos bajo plástico. Que todo lo que nos rodea, esa naturaleza, esas plantas, esa diversidad de plantas que nos rodean,
no son matojos sin importancia. Es decir, todo está por algo en la naturaleza y por tanto, insisto, hay que conocerlo, hay que valorarlo y por tanto conservarlo, ¿eh? Y estar orgullosos, ¿no? Estura y la naturaleza tienen que ir de la mano y nuestro modelo es muy respetuoso con la naturaleza en el momento que la preservamos y intentamos aumentar, ¿no?, la diversidad de esos espacios que han sido un poco esquilmados. No está reñido una cosa de la otra, podemos ser productivas y podemos respetar y tener limpios, con una gestión de residuos adecuada, pues todos esos espacios que nos rodean. Claro, tenemos que estar orgullosos del contenido, de lo que hay dentro del invernadero y tenemos que estar orgullosos de cómo mantenemos las zonas que rodean al invernadero. Van de la mano, si no vamos en esa línea estamos equivocados. Es hiper necesario para el medio ambiente porque tengo aquí lo que antes había, conservo la tierra y el entorno y aparte para el control biológico, esto si estuviera en todas partes sería como la solución de Almería o del litoral mediterráneo, porque al subir biodiversidad subes enemigo natural y bajan plagas. Entonces estos son los dormitorios, los restaurantes, los lugares de reposo, donde invernan todos los insectos. Teniendo esto en todos los invernaderos sería la solución, pero al 100%. Yo creo que tendríamos un cambio de paisaje agrario mucho más agradable y más bonito. Todavía tenemos mucho espacio para la sostenibilidad en este paisaje. Imagínate que aquí tenemos unos sistemas naturales que son las ramblas, que serían como nuestra autopista, que podríamos restaurar, podríamos conservar y podríamos conectar. Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en la biodiversidad es que las manchas de vegetación natural o seminatural no están conectadas. Entonces podríamos conectarlas con esta red de carreteras secundarias, de setos de vegetación o con los espacios naturales que nos quedan. Hay unos espacios enormes que bordean a este mar de plástico. Inmerso en esa matriz podríamos empezar a generar esos espacios de biodiversidad. Que sin esa biodiversidad que tenemos a nuestro alrededor, difícilmente, ¿no?, vamos a poder mantener este modelo, ¿no? O bueno, lo que a mí me gustaría sería conseguir que haya una agricultura compatible con la conservación de la biodiversidad. Tiene que ser esencialmente respetuoso con el medio ambiente, además de rentable para la familia. La naturaleza me ha enseñado que se regula sola si la dejas, que nosotros somos realmente un factor de desequilibrio muchas veces y que la naturaleza va a estar ahí siempre. Nosotros no sé cuánto tiempo vamos a estar. Sería una pena que nos la cargásemos, pero yo creo que aún cargándola llegará un punto que ella resurja y nosotros no estemos aquí. Hay que mejorar, ¿vale? Todo es mejorable. Faltan cositas, no se puede ser perfecto ni hacerlo todo en un día. El almeriense lleva un poco años sin agricultor, ¿eh? Que yo tengo 50 y se lleva 60 años. Es poco tiempo, entonces el rodaje tan rápido, la evolución tan rápida del almeriense es de estudio, ¿eh? Es realmente inspiradora la transformación tan acelerada que ha realizado Almería. Y me vuelvo a casa con mucha ilusión, con mucha esperanza, por haber conocido a personas tan involucradas en esta revolución verde, del control biológico, de la agricultura ecológica, por su respeto hacia el medio ambiente y por su avidez de conocimiento y de mejora continua. El almeriense ha demostrado su capacidad de reinvención en un tiempo verdaderamente rápido, pero los retos medioambientales, económicos y sociales que estamos viviendo actualmente están creciendo rápido y de manera exponencial. Ya no es tiempo para avanzar cada uno por su lado, es el momento de un reseteo verde total. Pero solo será posible si agricultores, investigadores, empresas, instituciones y consumidores van de la mano. No hay tiempo que perder. Yo os confesé que en un inicio veía muy difícil imaginarme este sistema como algo sostenible, pero me marcho feliz, porque veo que sí, es posible, y hay muchas personas caminando en esta dirección.
recuperemos el equilibrio, permitamos que la vida vuelva a abrirse paso.